Presidente Lasso anunciará esta noche a las 20 horas en cadena de radio y televisión cuál será el nuevo salario básico unificado del 2023. Reabren edificio de la Contraloría General del Estado 3 años después de su destrucción parcial en las protestas de octubre del 2019. Presidente Lasso vetará totalmente la ley derogatoria de la reforma tributaria que aprobó la Asamblea. La policía archiva investigación administrativa en contra de la cadete Jocelyn S. en el caso de su relación en la muerte de María Belén Bernal. En lo internacional, encuentran más fosas comunes en la ciudad de Jersón, en Ucrania, donde los rusos habrían asesinado a centenares de personas. Y en lo más destacado del Mundial, Argentina clasifica primero en su grupo y México se queda fuera del Mundial a pesar de ganar a Arabia Saudita. Miércoles 30 de noviembre del 2022. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Noticias 7. Es un gusto saludarles. Vamos enseguida con ustedes con la información de esta hora. Antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, querida, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos y permitirnos de ingresar hasta sus hogares. Son 60 minutos recargados de información. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden también que nos pueden seguir y participar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Muy buenas noches. Mediante el decreto ejecutivo 611, el presidente de la República, Guillermo Lasso, incrementó el salario básico unificado para el 2023 en $450. Este monto será anunciado a las 20 horas de hoy por el primer mandatario en una cadena nacional. Allí se brindarán más detalles de la decisión tomada luego de un periodo de reuniones y diálogos entre trabajadores, empleadores y el Ministerio de Trabajo. Colectivos sugerían un incremento a los 425 que rige en la actualidad y se exhortaba a cumplir la promesa de aumentar $25 cada año, lo que finalmente se realizó. El monto de $450, amigos, entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2023 y será uno de los salarios más altos de la región. Vamos con más información, amigos televidentes. El Ministerio de Agricultura realiza el cerco de aves infectadas con gripe aviar. Las autoridades agregaron que no hay peligro en comer carne de pollo o huevos. La gripe aviar es el nuevo titular en las noticias, pero aunque genere temor por posible contagio en las personas, las autoridades zoosanitarias lo descartan. La influenza aviar no es transmisible a los seres humanos, salvo algunos casos muy excepcionales que se han dado en el mundo. Este virus, que afecta a la producción avícola porque hace daño a las aves y genera una mortalidad atípica en las granjas, se encuentra en el 0,15% de toda la producción nacional, por lo que en los próximos 3 meses estará prohibido transportar huevos, gallinas y pollos entre granjas. Puede haber contaminación si es que existe una movilización de aves contaminadas de granja a granja. Hoy las personas en sus zapatos pueden llevar excremento de aves de una granja a otra. En todo caso, no hay que tener temor en consumir productos avícolas. Sin embargo, sí es importante la sanidad al momento de alimentarse. No hay ningún peligro de consumir huevos, carne de pollo, porque el producto lo estamos trabajando de la forma adecuada. En todo caso, recomendar que el huevo, evidentemente, a nosotros siempre pedimos que solo pueda consumir cocinado de alguna forma, tibio, frito, de alguna forma que tenga cocción para poder evitar cualquier situación. Como parte de las acciones para evitar la propagación de la gripe aviar, 180.000 aves serán dormidas. El sacrificio en las granjas de las aves que están infectadas es la medida sanitaria inmediata. Ante esta pérdida productiva en las granjas de Latacunga, el Ministerio de Agricultura prepara compensaciones. Y la compensación va a ser vía también crédito barato y vía también que el Estado le va a dar
para pie de cría para que pueda volver a producir. Hay un periodo de vacío fitosanitario que tiene que respetarse, ahí hacemos unas pruebas y ahí continuaríamos con la producción para que tampoco se afecte a esta persona en su área económica. La cartera de Estado agregó que el 0,15% afectado con la influenza no perjudicará económicamente al país y también descartó que existan personas en el cerco epidemiológico por posibles transmisiones. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que la variante del coronavirus BQ1 sería la causa del incremento de casos de COVID-19 en nuestro país. Además, se registra un aumento de personas con influenza, enfermedad propia de esta época del año. En las últimas semanas se registra un leve incremento de casos de COVID a nivel nacional. Es así que solo en la semana 44 se registraron 331 casos confirmados, mientras que en la semana 46 se incrementaron a 710. Es decir que solo en 15 días hubo un aumento de 379 casos, y eso se puede evidenciar por la cantidad de personas que buscan atención médica en las casas de salud. Gripe, tos y dolor de garganta, fiebre, falta de respiración. Según el epidemiólogo Paul Cárdenas, esto se debe a la nueva cepa de coronavirus que circula por el país. Desde hace un poco más de un mes encontramos a esta nueva variante denominada BQ.1 aquí en el Ecuador, y esta variante ha causado una ola de contagios. Pero también a que se ha descuidado las medidas de bioseguridad y el bajo índice de vacunación en las dosis de refuerzo. De tercera dosis no hemos llegado ni al 52% y de tercera y de cuarta dosis incluso mucho más bajo. Muy aparte del COVID, además se registra un incremento de casos de influenza. Recordemos que tenemos virus estacionarios como por ejemplo influenza. Siempre nos ha afectado entre los meses de noviembre y febrero. Contra la influenza existe una vacuna que se aplica una vez al año de manera gratuita en la red pública de salud. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, la Asamblea Nacional derogó ayer la reforma tributaria. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso vetará totalmente la derogatoria. Te contamos más en la siguiente nota. Vetar totalmente la derogatoria a la reforma tributaria que aprobó la Asamblea Nacional es la decisión que ha tomado el gobierno, al calificarla de inconstitucional y demagógica. Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, a través de su cuenta de Twitter, y lo ratificó en Noticias 7. Esos son, digamos, tácticas políticas para generar un poco de incertidumbre, que es justamente lo que el país no necesita. Pero bueno, el presidente de la República siempre se reserva la prerrogativa de poder vetar, así que no es algo que nos pueda preocupar. Con 100 votos afirmativos, el legislativo aprobó en segundo debate esta derogatoria de la reforma tributaria llamada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico. La misma fue aprobada mediante decreto de ley y se encuentra vigente desde noviembre del 2021. Uno de sus puntos claves era la contribución de empresas y personas de altos patrimonios. Otra reforma fue el incremento del impuesto a la renta para personas naturales. La norma además eliminó la deducción de gastos personales, que fue reemplazada por un descuento de entre $500 y $1,000 en el pago del impuesto a la renta. Hoy tenemos la oportunidad, honorables legisladores, de darle al pueblo ecuatoriano nuestro aliento y nuestro respaldo. En su cuenta de Twitter, el ministro Arosemena enfatizó: los proyectos de ley en materia fiscal solo puede presentarlos del presidente. Exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano. En caso de un veto total, la Asamblea podrá volver a votar el texto en un año. Andrea Orbe, Noticias 7. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, en una rueda de prensa convocó a la unidad de las organizaciones sociales y lamentó la actitud del gobierno con respecto a no cumplir, según él, acuerdos suscritos en las mesas de diálogo. Advirtió además que las organizaciones sociales e indígenas harán una evaluación cualitativa y cuantitativa hasta el mes de febrero, pero evitó referirse a posibles movilizaciones. Según Issa, la condonación de deudas de hasta $10,000 en Banecuador se acordó en una de las 10 mesas, pese a que en el último pronunciamiento oficial del Ejecutivo se descartó esta medida porque no es viable financieramente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo que dispone al Consejo Nacional Electoral a convocar a los ciudadanos de Morona Santiago para contestar en las elecciones del 5 de febrero la siguiente pregunta. Escuche bien:
¿Está usted de acuerdo con la creación del Cantón Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona, Santiago, que será conformado con el 99.15% del territorio de la actual parroquia rural del mismo nombre y que tendrá como sede administrativa a Sevilla Don Bosco? Esta es la pregunta, amigos. Luego de que la Corte Constitucional diera su aval para que esta parroquia de la provincia amazónica acuda a las urnas, y las preguntas incluyen los comicios del año 2023. En otro tema, amigos, cientos de migrantes que planeaban cruzar la frontera sur de los Estados Unidos no llegaron a su destino. Una organización humanitaria ayuda a las familias de estos migrantes durante ese terrible proceso. El Centro de Derechos Humanos Colibrí ayuda a las familias de migrantes con paradero desconocido al recolectar muestras de ADN para determinar si la persona desaparecida corresponde a uno de los cuerpos recogidos en el desierto. Lo primero que piden es información detallada del ser querido. Esta información entra a una base de datos donde es compartida con varias oficinas forenses. Camerina Santa Cruz buscó a su hijo Marco Antonio Ramírez por 5 años. Lo único que sabía es que había cruzado en 2013 por Sonora y desapareció en el desierto de Arizona. En 2016 lo encuentra en la patrulla fronteriza. El 2018, por medio de Facebook, encuentro sus prendas de mi hijo y les reconozco sus zapatos y su camisa. Y doy el caso a Colibrí. Colibrí recogió muestras de ADN de ella y de otros miembros de su familia para confirmar que uno de los cuerpos que estaba en la morgue de Tucson era el de su hijo. El Consulado de México vivió muy de cerca el caso de Camerina y su hijo Marco. Ella iba cada semana en busca de alguna información. En su momento hicimos búsquedas, agotamos todo lo que se tiene que agotar con patrulla fronteriza, en los registros de la Corte Federal, los registros de ICE. Camerina Santa Cruz pudo cerrar el doloroso ciclo luego de la identificación de su hijo, pero hay cientos de familias que no saben nada y en la oficina forense del Condado Pima hay más de 100 cuerpos de migrantes sin identificar. Las pruebas de ADN se convierten en la única esperanza para ellos. Paula Díaz, Voz de América. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos con más información. Le contamos que la cadete Jocelyn S. seguirá su carrera como aspirante de la Policía Nacional luego de que la institución resolviera que no se encontraron indicios para darle de baja. Ella es la única detenida por el presunto femicidio de María Belén Bernal, pero el proceso penal en su contra continúa. Una vez conocido el informe administrativo que la policía abrió por la muerte de María Belén Bernal, donde se investigó la presunta participación de varios uniformados en el hecho, se resolvió archivar la investigación contra la cadete Jocelyn S. Con esto, la aspirante a policía podrá continuar su carrera para formar parte de la institución del orden. Según la comisión que investigó el caso, no se han encontrado indicios suficientes que demuestren que la señorita aspirante a servidora policial directivo no se haya presentado de forma injustificada en este centro de formación policial. En una entrevista, la directora de la Escuela Superior de Policía, Irani Ramírez, indicó que el hecho de que Jocelyn haya ingresado a la escuela en una hora indebida no configura una falta grave porque fue el teniente Germán Cáceres quien la autorizó. Jocelyn S. es la única detenida por la muerte de María Belén Bernal, pues en su contra existe un proceso penal por presunto femicidio. En la última diligencia legal se le ratificó la prisión preventiva en su contra. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora les comentamos, amigos televidentes, la unificación de penas es un derecho al que pueden acceder las personas privadas de la libertad que estaba estipulado en el Código Penal vigente hasta el año 2014. ¿Cómo funciona y sobre todo quiénes pueden acceder a este derecho? Se lo contamos en la siguiente nota. Preste atención, por favor. Hasta el año 2014 en el país se encontraba vigente el Código Penal, el cual fue reemplazado por el nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, el cual incluyó nuevos delitos como sicariato, trata de personas, el femicidio y tráfico de influencias. En el Código Penal existía la unificación de penas, el cual es un derecho para las personas privadas de la libertad que tienen en su contra 2 o más sentencias. Este derecho puede ser aplicable para delitos cometidos previo a la incorporación del COIP en 2014, como es el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo ratifica el abogado Diego Chimbo. Los supuestos 2 delitos, cohecho, tanto asociación ilícita, son imputables a hechos que se dieron antes del 2014. Es decir, cuando estaba vigente
el Código Penal. En el Código Penal existía, en el Código de Ejecución de Penas, la unificación de penas. No existía la sumatoria. En el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra vigente, existe la sumatoria de penas, la cual se puede aplicar a través de un concurso real. ¿Cuándo es el concurso real de infracciones? Cuando en una misma imputación yo te sumo los delitos y te hago una acusación con el fin de que el juez el tribunal te ponga una pena acumulada. Es decir, en un mismo caso se llevan varios hechos para que se sumen las sentencias. Se meten a robar en una casa, ¿ya? Tú tienes que forjar las cerraduras, tienes que entrar para perpetrar el robo, ¿ya? Pero si en ese transcurso violan a una persona, la violación no es necesaria para cometer el robo, ¿ya? Entonces ahí entra el concurso real. Entonces acusas como robo y violación y pides que se acumulen las penas. La unificación de penas se puede dar en delitos previos al 2014 y se toma en cuenta la sentencia más alta para que se cumpla por el infractor, mientras que la sumatoria de penas se da cuando se cometen varios delitos en un mismo hecho, con un tope de 40 años. Manuela Bedón, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso declaró al 30 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Insistió en que la meta es que se reduzca en 6 puntos porcentuales, cifra que ubica al Ecuador como el segundo país de la región con mayor índice de desnutrición. Veamos. El presidente Guillermo Lasso firmó un decreto para declarar al 30 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. La firma llegó después de detallar la estrategia que se sigue para luchar con la enfermedad en el Ecuador. Que es preocuparnos de los niños desde su etapa de gestación, cuidando a las madres, controlando la salud, guiándolas en alimentación y luego cuidando a los niños hasta que cumplan 2 años de edad. La señora Esperanza es beneficiaria del bono de infancia con futuro, que garantiza la protección desde el embarazo hasta los 2 años de edad. Ella agradeció la ayuda económica que ha recibido desde que estaba embarazada. Para mi bebé, muchas gracias, les agradezco. Para muchas mamitas también que también lo necesitan, a veces que por la desnutrición infantil, le agradezco mucho. Y con muchas gracias. El gobierno nacional tiene como objetivo reducir en 6 puntos porcentuales la desnutrición infantil hasta el 2025. Actualmente el Ecuador es el segundo país de la región con mayor índice de niños con la enfermedad, con un 29% a escala nacional. Andrea Orbe, Noticias 7. Con la finalidad de desarrollar soluciones innovadoras que contribuyan al avance de los derechos reproductivos en América Latina, la organización no gubernamental Planned Parenthood Global, en alianza con Impacto, desarrollan el reto IDEA Start 2.0. Esta es una iniciativa que impulsó a los sectores de la tecnología, las comunicaciones digitales, la publicidad, el emprendimiento y la sociedad civil a presentar sus ideas. 78 startups de Latinoamérica y Europa postularon tras una previa selección de 16 propuestas que se mantienen en camino. 6 de ellas son de Ecuador. Estos proyectos recibirán capacitaciones. Sin embargo, solamente 2 serán las ganadoras, a quienes se les entregará el capital semilla para su ejecución. Justamente recibir una formación potente, ¿no? Cada día, y sobre esa formación diseñar alguna solución. Esa solución, que puede ser de cualquier tipo, o sea, puede ser desde una aplicación hasta, por ejemplo, no sé, un videojuego para enseñar a los niños sobre educación sexual integral. Puede ser, por ejemplo, una propuesta de delivery de, no sé, de métodos anticonceptivos en zonas, digamos, en donde no hay servicios de salud habitualmente. En fin, que lo importante, o sea, que el concepto de innovación es un concepto amplio, pero lo importante es que ese concepto apunte, ¿no?, a la solución de estos problemas. A partir de hoy, 30 de noviembre, entró en vigencia la facturación electrónica de manera obligatoria. Para dar cumplimiento a este plazo, el Servicio de Rentas Internas autorizó de oficio a 661.100 contribuyentes para completar el proceso. Ahora los usuarios deben obtener la firma electrónica e instalar el facturador para la emisión de los documentos. Solo quienes cumplan actividades bajo el régimen negocios populares, es decir, quienes facturan menos de $20.000 anuales, podrán seguir con la emisión de comprobantes físicos. Mucha atención, amigos.
otro tema, la matriz de la Contraloría General del Estado en Quito se reabre luego de 3 años desde que la incendiaran durante el paro de octubre del año 2019. La rehabilitación de la infraestructura se dio por un monto total de $22.2 millones. Así es como quedó la matriz de la Contraloría General del Estado, luego de que durante las manifestaciones de octubre del 2019 fuera incendiada. En 2021 iniciaron los trabajos de construcción por un monto total de $22.2 millones. El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, explica que los daños dejaron a los 3 bloques en materia gris. Es un proceso paulatino que ya lo hemos iniciado la semana anterior y que estimamos culmine hasta el mes de marzo. La rehabilitación se dio con 2 contratistas. Los costos del bloque A fue asumido por el Estado por un monto cercano a los $11 millones, donde se identificaron que los ataques fueron selectivos. Hubieron zonas que fueron muy afectadas y que fueron alimentadas constantemente con fuego. Fue una afectación incluso estructural. En cuanto al bloque B y C, se hizo el uso de la aseguradora de la constructora por un monto de $9.2 millones. Parte de los trabajos consistieron en la implementación y mejoramiento del sistema de alerta contra incendios, la sala de monitoreo y una cámara de gas para los archivos. Dentro del proyecto está un sistema de detección de incendios, como en todo el edificio, y esa área específica tiene un sistema de extinción por un gas inerte, que a la más mínima presunción de que vaya a haber fuego, se dispara este gas y sofoca el fuego. Según Riofrío, hasta la fecha se han recuperado 53.000 archivos, que representan al 98% de los documentos que fueron incinerados durante el ataque. Hay documentación que se tuvo que solicitar que nuevamente se reenvíe, se recupere. Solicitamos a los servidores que estaban inmersos en estos procesos para que nos faciliten esa documentación. Actualmente ya se encuentran funcionales los 3 bloques de la institución. Sin embargo, el retorno de los 1.200 funcionarios se dará de manera paulatina en el transcurso del 2023. Manuela Bedón, Noticias 7. Escuche con atención porque el Metro de Quito empezará a funcionar desde el 21 de diciembre. Así lo aseguró el alcalde Santiago Guarderas. Esto tras firmar el contrato para la operación de este sistema de transporte con Transdev de Francia y Metro de Medellín. Tal parece que el Metro de Quito será una realidad, pues el alcalde de la capital, el gerente del Metro y representantes de Transdev y Metro de Medellín firmaron el contrato para la operación de este sistema de transporte. Es el paso más importante que hemos cumplido en este largo trayecto que nos permite anunciar la apertura de este sistema de transporte el 21 de diciembre de este año. En este proceso, la empresa Cost International realizó un estudio de mercado. Este acompañamiento no costó ni un solo centavo a los ciudadanos. Fue un aporte que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo. De su parte, Colat Martinet, representante de Transdev y Metro de Medellín, señaló que parte del contrato implica que los trabajadores que operen este sistema de transporte serán ecuatorianos. Contratar a casi 500 quiteños para trabajar muchos tipos de empleos técnicos, administrativos, seguridad y para trabajar obviamente al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, para la ciudadanía, este anuncio no causa mayor emoción. Por solo le engañan a la gente porque todavía las paradas no hay, ni siquiera están aptas para recibir al ser humano. Ver para creer, dice el señor. Años que ha pasado y nunca solucionaron eso. Es puro cuento, discúlpeme. La obra, que ha llevado varios meses de retraso, está valorada en más de $2.000 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. 19:28, el SNAI y la Procuraduría General del Estado presentaron este miércoles la petición de revocatoria total y declaración de nulidad a la resolución del juez Emerson Curipayo, que le permitió a Jorge Glass salir de la cárcel 4 de Quito. La revocatoria se fundamenta, amigos, en 5 puntos, como por ejemplo la vulneración de la tutela judicial, la vulneración del debido proceso, la falta de motivación para la resolución, la inobservancia del cumplimiento de la potestad estatal y también la inobservancia de las decisiones judiciales previas. La petición se entregó en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Áchilas, en la provincia del mismo nombre. Con ello esperan revocar la medida y que el ex vicepresidente regrese a prisión para cumplir sus 2 sentencias por corrupción.
Recordemos que Glass abandonó la cárcel la noche de lunes y desde entonces permanece en su vivienda ubicada en la ciudad de Guayaquil. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia señala que cada vez se hace más difícil ejercer el periodismo en las regiones más apartadas de la nación suramericana. Esto debido a las muertes y amenazas a los diferentes comunicadores. Cualquier ataque contra un trabajador, empleado de un medio de comunicación, directo o indirectamente, es tratar de callar a la prensa regional. Winston Viracachá Pava es un periodista de provincia en Colombia. Ejerce la profesión desde el departamento de Nariño, una región con alta presencia de grupos armados como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Aquí le ponemos voz al que no tiene voz cuando denuncian arbitrariedades que se han cometido en sus territorios. Labor que también desempeñaba en esta zona el periodista y líder social de 35 años, Wilder Alfredo Cardona, asesinado en la población de La Unión, fronterizo con Ecuador, donde gozaba del reconocimiento de la comunidad por sus labores noticiosas sobre la inseguridad en su municipio. Él trabajaba en un medio de comunicación de televisión local en este municipio y también hacía periodismo en sus redes sociales. Hemos contabilizado más amenazas que en años anteriores. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hacen un llamado a los grupos armados a respetar la vida y el trabajo de los periodistas en las regiones, quienes son los más vulnerables y sufren el rigor del conflicto armado interno. Nosotros estamos viendo otra vez el clamor que hace mucho tiempo tenían los periodistas en Colombia y es que les respeten la vida por estar haciendo su trabajo. Datos de las autoridades indican que ya son 4 los reporteros asesinados y 177 los amenazados en lo que va corrido de 2022 en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Naciones Unidas, a través del programa Gold Click Refugees, busca destacar el poder del fútbol para fomentar la inclusión de los refugiados y desplazados en todo el mundo. Veamos de qué se trata. Sobre este terreno abandonado, Leimer Contreras construyó una cancha de fútbol en San Antonio del Táchira, una localidad fronteriza en Venezuela, donde hoy entrena a unos 75 niños y jóvenes de comunidades aledañas. Más que deporte formamos personas, porque primero viene la formación personal, como valores, como respeto. Su familia llegó a Venezuela hace décadas, desplazada por el conflicto armado en Colombia. Por eso, no dudó en participar en el proyecto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, que busca documentar con fotografías el día a día de quienes han encontrado en el fútbol un aliado para alcanzar el bienestar físico y emocional. Entonces, ¿qué trata uno? Como de ayudarlos a que no estén en la calle, a que no estén en malos espacios. Claudia Pineda salió hace 7 años de Venezuela, empujada por las precariedades económicas. Gracias a su experiencia en el campo de juego, pudo adaptarse a su nueva vida en Ecuador como defensa en la oncena Independiente del Valle. Con el lente de una cámara desechable, Claudia también capturó sus vivencias en el terreno. Como te decía, el fútbol realmente transforma, que es una palabra que utilizamos mucho acá, porque no sé si de otra manera yo hubiera conseguido tener la disciplina que tengo ahora para realizar cualquier actividad. América Latina alberga a 18 millones de personas desplazadas forzosamente, quienes han escapado de realidades como la violencia de las pandillas en Centroamérica, la crisis humanitaria en Venezuela y el conflicto armado en Colombia, según datos de Naciones Unidas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Vamos enseguida con las noticias del mundo. Atención, alrededor de 500 migrantes, en su mayoría venezolanos que buscan su ingreso a los Estados Unidos, fueron desalojados de su campamento a orillas del río Bravo en la ciudad Juárez, en México, cerca del Paso, Texas. Entre gritos y empujones comenzó el desalojo y es que cientos de migrantes que aún esperan del lado mexicano de la frontera un milagro para ingresar a Estados Unidos fueron desalojados por las autoridades mexicanas de sus casas de acampar. No estoy de acuerdo con todo esto, hay muchas personas, muchos bebés con cabeza rota, caras partidas, no lo veo justo, no tenemos dónde ir, no estamos aquí es por necesidad porque realmente lo que queremos estar es en Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, autoridades de los 3 niveles de gobierno decidieron que era momento de retirar el campamento
campamento que los últimos meses ha servido como refugio para migrantes a la orilla del río Bravo. Este es un espacio inseguro para ellos, no nomás se trata de una zona de alto riesgo, así lo ha dictaminado Protección Civil, sino que está en riesgo su salud definitivamente y, por qué no decirlo así, inclusive su seguridad. Debido al frío que comienza a pegar en la frontera, los migrantes han hecho fogatas y hasta estufas improvisadas. Las autoridades ya han recibido reportes de personas con hipotermia, pero ellos no se quieren ir. Nos pide que desalojemos el lugar, que nos vayamos a albergue, que viene el frío más violento, pero nosotros no nos queremos ir, ya que pues nosotros vemos un punto de vista que acá en este muro estamos haciendo un poco de presión a la gente de Estados Unidos para que nos puedan dejar ingresar. Luego del enfrentamiento, varios migrantes incendiaron sus carpas como protesta y algunos elementos de la policía resultaron heridos. Autoridades dieron a conocer que no todos los migrantes aceptaron la reubicación a los albergues temporales y que algunos aún permanecen en el campamento. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Fuertes lluvias que se registran en Líbano inundaron este miércoles carreteras y calles provocando caos vehicular. Los autos con personas a bordo fueron arrastrados mientras los habitantes intentaban ponerse a salvo. Unidades de protección civil realizaron labores de remolque de varios autos y rescate de ciudadanos que se encontraban dentro de ellos por acumulación de agua. Las inundaciones se han repetido en las últimas semanas desde el inicio de las temporadas de lluvias, mientras que el Estado y los municipios aún no pueden arreglar las vías públicas. Atención, porque nuevas imágenes aéreas muestran el Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, lanzando lava y enviando corrientes brillantes a través de su superficie. El volcán entró en erupción el pasado domingo por primera vez desde 1984, poniendo fin a su periodo de calma más largo en la historia. Esta erupción no presenta, sin embargo, ninguna amenaza para la propiedad privada, aunque los gases volcánicos desagradables, las cenizas finas y ríos de lava pueden desplazarse cuesta abajo. Ya se han abierto varios refugios como medida de precaución ante este hecho de la naturaleza. En Ucrania, los habitantes de Gerson localizan fosas comunes de víctimas de asesinatos a manos de militares rusos. Veamos. Sergei y Sasha no estaban preparados para lo que iban a encontrar enterrado en el jardín de esta casa bombardeada. 5 personas estaban aquí, 2 de ellas sin cabeza. El sexto solo tenía la mitad de su cuerpo porque había pasado un mes en el jardín y los perros se habían llevado partes de él. Los forenses encontraron cuerdas en las muñecas de 3 de ellos. Cuerpos con marcas de tortura. El rastro dejado por Rusia en muchos territorios que ocupó en Ucrania. Los conocía, eran buenos chicos, muy centrados, buenos trabajadores. ¿Qué le vamos a hacer? La policía desenterró los cuerpos y el fiscal de Ucrania está en el caso. Las ejecuciones masivas equivalen a crímenes de guerra y la Unión Europea ha pedido que un tribunal especial investigue los crímenes de Rusia en Ucrania. Sasha dice que podría haber estado él en esa tumba. Este vecino de 35 años fue capturado por las tropas rusas en 2 ocasiones, acusado de proporcionar a Ucrania la información que ayudó a Kiev a reconquistar finalmente este territorio. Le retuvieron durante 8 días, le interrogaron, le golpearon. Una vez nos levantaron un poco las bolsas de la cabeza y nos dijeron: esto es lo que les pasará a todos los ucranianos. Entonces sacaron a 3 de nuestros compañeros que demostraron que formaban parte de la resistencia y les dispararon. Sasha sigue en estado de shock, pero dice que lo que pasó solo hace que su determinación sea más fuerte para mantenerse en combate. Sinceramente, cada día me siento más ucraniano.
y los echaremos de aquí. Es un reportaje de Annelies Borges desde Pravdin, en el sur de Ucrania, para Euronews. Ahora les contamos, amigos, que el redescubrimiento en el norte de Perú de una pintura mural prehispánica con escenas mitológicas, un lugar que los arqueólogos solamente habían visto en fotografías tomadas a principios del siglo XX, alcanza un valor excepcional por el buen estado en que se encuentra, asegura el investigador suizo detrás precisamente de este hallazgo. Un gran hallazgo en Perú. El redescubrimiento de una pintura mural prehispánica con escenas mitológicas. El fresco es parte de un templo denominado Huaca Pintada, perteneciente a la cultura prehispánica moche, cuyos pobladores veneraban la luna, la lluvia, las iguanas y las arañas. La imagen muestra un cortejo de guerreros encaminados hacia una divinidad central con rasgos ornitomorfos. Según el arqueólogo Sam Gabami, quien pasó 4 años buscando el mural, la escena representada parece estar inspirada en la idea de una jerarquía sagrada construida en torno a un culto a los antepasados y sus vínculos íntimos con las fuerzas de la naturaleza. La existencia del mural se conocía gracias a fotografías tomadas a principios del siglo XX, pero la falta de leyes de protección del patrimonio propició que los buscadores de tesoros prehispánicos saquearan el templo, que se hallaba en una zona cubierta por espeso follaje. Según los arqueólogos, el valor de la pintura radica en el excelente estado en que se encuentra y en el sincretismo estilístico entre dos culturas preincaicas, la Lambayeque, que se desarrolló en la costa norte de Perú entre los años 900 y 1350, y sus antepasados mochicas, que dominaron entre los años 100 a 850. Amigos televidentes, nos despedimos, pero la dejamos y pongan mucha atención a la cadena nacional del señor presidente de la República. Vero, buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes, que descansen. Mañana una cita con la información a las 7 horas en punto. Buenas noches.